El consejero Ciro Murayama. Hoy estamos ante un proyecto que propone sancionar de manera contundente una conducta de gravedad especial cometida por un actor político, en este caso el Partido Verde Ecologista de México. Los partidos de la Revolución Democrática y Morena presentaron sendas quejas contra el Verde por haberse beneficiado de la campaña en radio y televisión que a partir del 18 de septiembre de 2014 y hasta febrero de 2015 desplegaron legisladores del propio Partido Verde, campaña que alcanzó 293,321 impactos en los medios de comunicación. Conviene recordar que desde antes de que empezara esa campaña de lo que el Verde y sus grupos parlamentarios llaman informes legislativos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se había pronunciado sobre la constitucionalidad de la compra de publicidad para esos informes. Sabemos que no hay ley reglamentaria del artículo 134 constitucional y todo el mundo conoce el artículo 242, párrafo 5 de la LEGIPE, antes artículo 228 del COFIPE, que permite que los servidores públicos aparezcan en medios de comunicación social a propósito de sus informes de labores. Ese artículo 242, que algunos hemos considerado inconstitucional, fue avalado por la Corte. Sí, pero bajo ciertas condiciones. Cito lo que dijo la Suprema Corte el 9 de septiembre de 2014 al resolver las acciones de inconstitucionalidad 22, 26, 28 y 30 del año pasado. Del texto de la norma cuestionada no se advierte que contravenga lo dispuesto en el párrafo octavo del artículo 134 constitucional, si se toma en cuenta que la difusión de los respectivos informes, conforme al artículo 242, párrafo 5 de la LEGIPE, está acotada a que 1 se realice anualmente. Y la Corte se refiere a lo que había resuelto desde 2008 en las acciones de inconstitucionalidad 76, 77 y 78 de ese año, cuando permitió que las autoridades, cito, tengan solo la posibilidad de publicitar algún acto de rendición de cuentas bajo las siguientes condiciones, por una sola vez al año. Esto había señalado la Corte, insisto, antes de que diera inicio la campaña de difusión de los llamados informes de los legisladores del Verde, que no fueron por una vez al año, como manda la Corte, sino que la campaña se extendió por casi un semestre. Tan se había pronunciado la Corte, desde antes de que iniciaran esas campañas, insisto, desde el 9 de septiembre y la campaña empezó el 18 de septiembre, que el propio tribunal señaló en su sentencia del 19 de diciembre de 2014, que solo pueden propalarse en los medios de comunicación social los mensajes de los servidores públicos a condición de que no aludan a la imagen, voz o símbolos que gráficamente impliquen al servidor público, en este caso, como lo hacen los legisladores del Partido Verde, tampoco que sea la promoción partidista, como de manera evidente se realiza con la campaña publicitaria con el eslogan Verde sí cumple, asociado al emblema del Partido Verde Ecologista de México. Hasta aquí la sentencia del tribunal. Como se ve, no estuvimos ante informes legislativos, sino ante una campaña, como la denominó el tribunal, a favor del Partido Verde, financiada con 109 millones de pesos que salieron de los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión. Ello contraviene de forma expresa el artículo 54 de la Ley General de Partidos Políticos, que a la letra dice: no podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona, bajo ninguna circunstancia, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la Federación, salvo en el caso del financiamiento público establecido en la Constitución y en esta ley. Es claro lo que ocurrió. El Verde tomó dinero de los grupos parlamentarios, recursos de origen público dedicados al buen funcionamiento del Poder Legislativo, para sumarlos, contraviniendo la ley, al financiamiento público partidista que legalmente le correspondía. Fue una aportación en especie que asciende a más de un tercio del financiamiento público ordinario anual que recibe el partido. Se trata de una violación expresa a la ley, pero además dolosa, pues se quiso disfrazar la campaña que expresamente beneficiaba al Partido Verde con un uso indirecto de más de 100 millones de pesos de informes legislativos. Quiero decir que ya hay antecedentes, lo decía el consejero presidente. Al sancionar el caso conocido como Amigos de Fox en 2003,
Parte de la multa fue precisamente porque el grupo parlamentario del PAN del Senado hizo aportaciones a aquella campaña y el tribunal confirmó que debía imponerse una sanción. Cabe señalar, por otra parte, que el artículo 41 constitucional es muy claro al señalar desde 2007 que, cito, los partidos políticos y los candidatos en ningún momento podrán contratar o adquirir por sí o por terceras personas tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Fin de la cita. Tenemos otra conducta contraria a la Constitución. Terceras personas, diputados y senadores, contrataron para el Partido Verde anuncios de radio y televisión en un periodo que incluso abarcó el proceso electoral 2014-2015. Para decirlo en una nuez, se tomaron 109 millones de una fuente prohibida y se gastaron a través de un conducto prohibido. Se tomó dinero público indebidamente para comprar algo ilegal, propaganda partidista en radio y televisión. Es obvio que estamos ante una conducta que merece ser calificada, como nos propone el proyecto, de gravedad especial. Por ello, a la sanción de 200% del monto involucrado que se ha impuesto siempre que se detecta dinero de origen indebido, ahora el dolo en la conducta del Partido Verde amerita un 100% de multa adicional hasta llegar al 300%, es decir, a 329 millones de pesos. Quiero decir que en la sesión de la Comisión de Fiscalización hubo empates en algunas definiciones. Me pronuncio ahora sobre la posible subvaluación en el costo de los anuncios contratados y cómo proceder. En el documento circulado originalmente se dice que, aunque hay indicios de que los legisladores se beneficiaron de precios más bajos que los del mercado, el beneficio jugaría en favor de ellos y no necesariamente del partido. Difiero de dicha posición, ya que de acreditarse la subvaluación estaríamos en el caso de una aportación en especie que debería valorarse y en su caso sancionarse. La vía que propongo para atender dicha eventualidad es la escisión respecto a la subvaluación, mecanismo jurídico que permitirá investigar y analizar el caso por lo que a esa posible infracción se refiere de manera independiente y ulterior a lo que ahora se discute. Pero lo que está acreditado ya es el beneficio del Partido Verde con dinero público expresamente prohibido de grupos parlamentarios. Corresponde la sanción no porque haya consigna ni dados cargados, sino porque hay una Constitución y unas leyes que respetar y porque las arbitrariedades en materia de dinero tienen que ser atajadas y sancionadas ejemplarmente por el INE, sin filias ni fobias, se dice, y también sin odios y sin miedos. Muchas gracias.